Esto de 360 nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro, ¿no? Pensar en aquellos que hicieron misión para que nosotros estemos, nuestra tarea hoy y a la vez la tarea restante. Si el Señor vuelve, que va a volver, es porque fuimos parte de la misión de Dios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Misión 360, una mirada global para la tarea restante. Es interesante porque ya cada vez que nos vamos cruzando, más gente nos va haciendo así. No sabemos si es que quieren otra vuelta de café. Van entendiendo el concepto de Misión 360. Así que este podcast que es de la Red de Misiones Mundiales Región Sur, y queremos seguir compartiendo todo lo que... Bueno, estos desafíos, aprendizajes, testimonios. La verdad que hemos estado compartiendo testimonios que son tan impactantes, tan movilizadores, tan lindos. Así que bienvenidos. Bienvenido, Jeremías. Muchas gracias, un placer una vez más estar acá compartiendo este tiempo. Qué bien. Acá nosotros tres hoy, pero también con todos los oyentes. Qué lindo que nos puedan seguir en las redes sociales, que nos sigan. El podcast Misión 360 lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Y bueno, como siempre les pedimos ahí un me gusta para mejorar el algoritmo, un comentario. Pueden poner ahí en qué les ha servido, qué les ha aportado este podcast. Hay un comentario si les llega más gente. O en qué le podemos ayudar, ¿no? También pueden hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. O temáticas que quieran conversar. Eso está bueno, ¿eh? Sí, que tienen ideas. Que tenga que ver con misiones. Por favor. Sí. Así que, pero bueno, que tenga que ver con misiones, pero misiones globales, no misiones solamente transculturales, no misiones solamente en una sola dirección, sino esto que hemos pensado en 360. Me gustó en el podcast anterior, si no lo vistes, búscalo, sí. Allí está en YouTube y en Spotify, pero un concepto que compartía Pablo Muhansen en esto de 360 nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro, ¿no? Pensar en aquellos que hicieron misión para que nosotros estemos, nuestra tarea hoy y a la vez la tarea restante. Si el Señor vuelve, que va a volver, es porque fuimos parte de la misión de Dios. Definitivamente somos el resultado del trabajo de hombres y mujeres que entregaron su vida a la misión. Y también nosotros hoy en el presente estamos en ese proceso de ser parte y también las próximas generaciones que se vienen, ¿no? Claro. Ser la causa de que otros salgan. Wow. Este podcast se está volviendo muy juvenil y me gusta. Sí, por eso estoy yo acá. Claro, definitivamente. Lo decía por usted. Gracias. Bueno, y hoy, obviamente, ya que has introducido el tema juvenil, sí. Felices, esto, como decía Jere, de una nueva generación que se va levantando en medio de las misiones. Y bienvenida, Cami. Muchas gracias por recibirme, por darme la invitación para poder venir acá. Gracias, es un placer poder compartir mi testimonio acerca de lo que he vivido. Y bueno, veremos qué más surge para poder hablar. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés? Tengo 19, estoy estudiando fonoaudiología. Así que, bueno, podré contar un poquito más de mi experiencia ahora. Sí, pero yo te conozco ya de hace algunos años, ¿no? Que empezaste acá a incursionar por las expos Misión, que desde ya, obviamente, queremos invitar a las expos Misión que hace la Red de Misiones Mundiales cada año. Son oportunidades espectaculares. Este año vamos a tener un invitado muy especial, que nos va a hablar acerca del Cáucaso. Así que... Esa es una primicia, ¿eh? Sí, no, está ahí guardada bajo 7 llaves, pero hoy primicia en este podcast. ¿Y cuánto hace que estás involucrada en esto o que te has ido acercando a esto? Bueno, yo me empiezo a involucrar gracias a que mis papás tienen un llamado. Bueno, todos tenemos el llamado, pero mis papás tienen un llamado a ir. Y en ese entonces mis papás se empiezan a involucrar en la misión, más o menos 7 años, 8 años. Wow. Cuando yo tenía, y desde ese entonces, bueno, hemos participado en distintas actividades y en distintos momentos que han habido expos, han habido eventos y nada, ha sido un privilegio poder participar en cada uno de ellos. Está buenísimo esto porque es como pensar que las cosas no ocurren de un momento para otro, ¿no? Sino que hay todo un sedimento que se ha ido gestando, que se ha ido dando.
Y vos empezaste entonces que con 8 o 9 años. Sí, a esa edad ya empecé a participar, empezamos a participar como familia, a ser parte de lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? Ahí está. Pero, a ver, ¿qué mirada tenías vos con 8 o 9 años cuando venías a una expo? Uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Mirá, al principio era como participar en una actividad más de la iglesia. Ok. Y después fue entender el propósito que el Señor tenía en esas expo, ¿no? Ujú. Y cómo el Señor nos llama a cada uno y cómo el Señor abre a mi vida en cada una de las expo, ¿no? Siento que el Señor ha hablado mucho a mi vida a través de los años, habiendo podido participar, me acuerdo de vos, habiendo predicado y todas esas cosas, acerca de la misión local, la misión transcultural y nada, poder ir más allá de lo local nomás, sino también poder ir de distintas maneras. Wow. Y también esto pensar en tus papis, ¿no? Porque ellos, no sé si te obligaban a venir, no sé si sería la palabra más políticamente correcta, no, seguramente que no. Pero yo pienso en esto, una niña de 9, 10 años, 8, 9, 10 años, quizás no era su primera opción venir a una expo que estábamos todo el día, desde la mañana, seguir por la tarde, perderte la siesta. Seguramente no sería la primera opción. Sí, bueno, yo creo que uno después cuando va creciendo en la fe, va buscando las prioridades también. Al principio, obviamente, es esto que vos decís, querer jugar, querer estar en otro lugar, quizá con alguna amiga, y después entender que uno se está preparando para la obra, ¿no? Sí, yo creo que en esto está la tarea tan importante de los papás, ¿no? Sí, creo que es el tema que se repite. También hablábamos con Pablo sobre el rol de los niños en la misión, en la familia, siendo como un conjunto. Tema para otro podcast, ¿no? Sí, creo que lo podemos desarrollar bastante. Pero qué lindo que podemos ver rápidamente cómo se fueron formando esos sedimentos que decías vos, esas bases, para que después, hoy vemos a Cami con 19 años, participando de muchos eventos y también saliendo, ¿no? Y un poquito Claro. queremos que nos cuentes Respondiendo a los eventos. Siempre siempre ha sido una carga para mí el día después, ¿no? O sea, congresos, eventos, expos, pero después cómo activamos, a veces le ponemos a los jóvenes un desafío y los jóvenes con desafíos son peligrosísimos, pero después es, bueno, ¿para dónde lo canalizan, no? Así que, bueno, ¿cómo fue esto para vos? Bueno, esto fue un proceso bastante largo, como veníamos diciendo, desde los 8, donde el Señor me ha ido preparando para lo que he podido vivir hace unos meses. Primero fue involucrándome en actividades locales y después pudiéndome involucrar en algo un poco más grande, en algo que me conecte con otros lugares, lo que fue para mí Movida, empezar a relacionarme con personas de otros lugares, ver la misión desde muchos puntos de vista, desde muchas experiencias de otras personas y empezar a ver cuál era el propósito que el Señor tenía para mi vida también y empezar a trabajar por eso también. Sí, ¿podrías contarnos un poquito sobre este verano? Cómo entendemos que fuiste a un CIMA de Movida el año pasado en Buenos Aires, pero ¿y este año que nos puedes contar un poquito? Bueno, este año tuve el privilegio de ir como voluntaria al CIMA de Córdoba y posteriormente poder ir a una experimenta, que es una experiencia misionera a corto plazo, donde pude ir a Kenia Bagati, un lugar que queda a 40 minutos de la capital, y pude estar sirviendo ahí con un equipo hermoso de 4 argentinos, aparte de mi persona. Así que, nada, fue una experiencia muy enriquecedora, tanto espiritual como emocionalmente. El Señor trabajó muchísimo en mi vida, en el trabajo en equipo. Tuve el privilegio de poder ir como líder. Así que el Señor fue moldeando un montón de cosas
tanto en el equipo como en la forma de servicio, en la forma de relacionarme con otros. Así que nada, una experiencia increíble. Wow, imagino que sí, imagino que sí. Y bueno, pero el trayecto fue, saliste de aquí, te fuiste a Kenia de una. No, No. nosotros salimos desde Córdoba, pasamos por Buenos Aires y después fuimos a Europa a una capacitación que nos da Movida, la organización que nos ofrece esta oportunidad de hacer una experiencia a corto plazo. Esta capacitación duró aproximadamente una semana, donde pudimos ser orientados, capacitados acerca de las relaciones entre el equipo y también cómo va a ser nuestra experiencia con la cultura, con el relacionarnos con los voluntarios que ya estaban trabajando en la base. Qué lindo, conociendo un poco Experimenta. Paréntesis, yo trabajo en Experimenta. Es muy interesante, tiene mucho valor, por lo que decías vos, Gus, no es simplemente un congreso, un evento donde recibís teoría y conocimientos, sino que enseguida vas a la práctica, vas y te chocas con la realidad, con el choque cultural que se dice. Y algo que tiene la experiencia de la semana que estuviste en Suiza es que es directamente enfocado en la práctica, relaciones, liderazgo, choques culturales, y que tal vez acá podemos hablar de la comida de Kenia, pero hasta que no estás en Kenia y comés comida de Kenia... Total. Y creo que es muy enriquecedor el viaje porque justamente eso, te chocas con una cultura totalmente diferente y vivís procesos internos donde forjás tu carácter. No sé cómo lo viviste vos, los mayores desafíos que tuviste, ¿qué nos podés contar de Kenia? Bueno, la verdad que a mí me ayudó muchísimo el tiempo de capacitación que tuvimos, porque uno a veces busca información y todas esas cosas y uno termina quizá idealizando o pensando cómo puede llegar a ser la experiencia, pero no hay nada mejor que una capacitación donde te prepara para lo que realmente vivís en el campo, ¿no? El campo es desafiante, es hermoso porque podés hablar del Señor, obviamente a veces con cuidados porque hay una gran cantidad de personas con distintas creencias, pero nada, el tiempo fue como, nada, de poder estar listos para lo que se venía, ¿no? Hubo muchos desafíos sobre todo en cuanto a aprendizaje, de decir, Señor me está llamando a estar en pausa y a decir, observo. Eso fue súper fuerte para mí porque yo venía del CIMA, que estás todo el tiempo participando, sobre todo porque yo estaba como voluntaria, y después pasar a estar de decir, Señor, tengo que aprender todo desde cero. O sea, la forma, la comunicación, todas esas cosas, ¿no? Ese fue el principal desafío, el cómo predican ellos a Dios. A ver, ¿cómo lo predican? Necesitamos unas palabras en Swahili ahora. Mungu anakupenda. Dios te ama, significa. Bueno, tuvimos que aprender también el idioma, que fue otro desafío. Si bien el idioma tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el swahili, hay algunas personas que no hablan en inglés. Entonces, nosotros tuvimos que aprender para poder comunicar la palabra del Señor y para poder hablar, organizar y esas cosas, poder hablar del idioma que ellos hablaban, ¿no? Creo que hay dos desafíos que son como muy fuertes cuando uno va a tener una experiencia transcultural, ya sea a corto plazo. ¿Estuviste cuánto? ¿Un mes y medio? 1 mes y medio, sí. Ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo. Uno es aprender lo que uno no sabe, ¿no? Aprender lo que uno no sabe, no tiene ni idea. Vos jamás habías hablado swahili. Para nada. No tenías ni idea. Y como esos detalles podemos encontrarnos con muchas cosas de las cuales no tenemos ni idea, no sabemos ni qué hacer. Ese es un aprendizaje. Pero hay otro que es más difícil, que es reaprender lo que ya creemos que sabemos. O sea, lo que yo creo que ya sé cómo se hace y de repente lo tengo que hacer de una manera diferente. Entonces, cuando me encuentro con situaciones que yo creo que sé, y porque de hecho lo hago, y porque de hecho lo realizo, y de repente llego a un lugar que se hace de una manera diferente, el reaprender es más difícil que el aprender. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es
cambiar la forma en la que ya estamos acostumbrados a relacionarnos, a hacer y todas esas cosas, readaptar todas esas bases que uno tiene para poder transmitir el mensaje del Señor. Entonces, es primordial, en realidad, esa transformación que uno tiene que hacer de lo ya aprendido. Y no solamente para transmitir, bueno, obviamente el fin es transmitir, pero es simplemente para relacionarte, para estar en comunidad, para compartir. Yo no volví a leer nunca más de la misma manera el texto cuando Pablo dice, me hice judío al judío, griego al griego, esclavo al esclavo, para ganar de todas formas a alguno. Uno lo lee y se imagina a Pablo poniéndose un kipá, o sea, como una transformación estética, porque es lo primero que hacemos. ¿Te pusiste ropa? Claro, es lo primero, totalmente, ¿no? sí. Claro, todos se compran la ropa africana. Sí, olvídate. Y así todos se dan cuenta de que no sos de África. Sí. Bueno, la piel me delata. Pero a veces pensamos que, bueno, no, si yo ya llego y me pongo una ropa africana, ya está, ¿no? Sí. Y no, nada que ver. Y esto de negarse a lo que uno sabe es lo más difícil, porque lo que uno no sabe lo incorpora. Pero negarse a lo que uno sabe, pero si esto se tendría que hacer así, ¿tuviste alguna experiencia de esas que vos decís, esto yo lo hago así, ¿por qué lo hacen acá de esta manera? Sí, bueno, a mí allá tienen un servicio dentro de la base que hacen los voluntarios y después hay un servicio en ministerios y lo que más me sorprendió fue el servicio en la base, porque ellos tienen formas completamente diferentes de lo que yo hacía acá. Por ejemplo, a mí me tocó limpieza. La forma de limpiar, o sea, lo más básico, decir la limpieza, ¿cómo puede cambiar? Cambió radicalmente y fue como los primeros días tratar de ayudar y me decía, no, eso no va así, o cosas así, decir, bueno, tengo que observar, tengo que reaprender cómo ellos lo hacen, y quizá esa fue como también para poder hacer, y por respeto también uno hace también eso, ¿no? El hecho de decir, no impongo lo que yo ya sé, sino decir, cómo ustedes se manejan para también tener ese espacio de comunicación, que es lo que vos decías, y de acuerdo común también. Sí, es genial eso porque es conocer y respetar justamente esto, ¿no? La cultura local. Creo que uno de los grandes desafíos de la misión es esto, no pisar la cultura local creyendo que nuestra cultura occidental es la cultura cristiana. Hay una cultura cristiana africana, hay una cultura cristiana oriental, hay una cultura cristiana que es totalmente diferente a nuestra, pero que es tan cristiana como la nuestra, ¿no? Sí. Requiere, creo que, muchísima humildad, o sea, esa postura de, bueno, morir a no solo las formas de hacer las cosas, sino también a principios que uno dice, no, pero esto es lo más importante. Y después te das cuenta que allá para ellos tienen otra base de principios y uno tiene que morir a cómo cree que funciona la vida y aprender a ver cómo la vive el resto. Después, con el tiempo, uno va analizando y puede comparar y decir, bueno, me tomo esto de esta cultura, esto otro de esta otra cultura, pero en el proceso, en ese choque, uno queda como, bueno, mejor hago un paso para atrás y me quedo calladito ahí a ver cómo funcionan las cosas. Y creo que requiere mucha humildad y paciencia con uno, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó en este último viaje con algo tan simple como revocar paredes. O sea, no puede haber tantas formas de revocar una pared. Sí. No te lo imaginas. Y sin embargo, sí, ¿no? Y eso tiene que ver con la cosmovisión, por ejemplo, porque en realidad la gente hace las cosas porque tiene una idea detrás. No hacemos las cosas porque sí. Entonces, las cosmovisiones es la parte más profunda de la cultura. Y es donde uno más cuesta llegar a entender por qué las personas hacen como lo hacen, ¿no? Entonces, después entendimos que para ellos, por ejemplo, el revoque es funcional, no es estético. Entonces, para nosotros es estético, nosotros queremos que quede bien. Para ellos queda bien si cumple la función. No es que queda mal, pero simplemente con que cumpla la función es suficiente. Y eso tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es valioso, de a qué le damos importancia, y esos desafíos son súper grandes. Totalmente. Lo que me pasó a mí, algo gracioso en Suiza, también en esta cuestión de la cosmovisión, una mañana teníamos que ir a la iglesia, o sea,
a las 10 de la mañana nos dijeron, y, no sé, yo llegué 10:03. No te puedo creer que hayas llegado tarde, Jeremías. 3 minutos. Pero es temprano para nosotros. Llegué re bien. Bueno, ya se había ido el vehículo y nos quedamos afuera ese fin de semana. Pero justamente porque para un suizo la puntualidad y la exactitud es muy valioso. Vos llegás a las 10 y ya es tarde. Tenés que llegar 5 minutos antes. Claro. Y nosotros capaz que por esperar a alguien en las iglesias mismas, nuestros cultos, capaz que esperamos porque no, va a llegar tal persona. Y le damos muchísimo más valor a la persona que al tiempo. Y bueno, uno va cambiando eso, va viendo esas diferencias en principio. Que no tiene que ver con bueno o malo, simplemente esto, ¿no? De entender qué es importante para una cultura y qué es importante para la otra, ¿no? Y en el ámbito de las iglesias, ¿qué diferencias notaste? Bueno, yo tuve el privilegio de poder visitar muchas iglesias. Más o menos cada domingo íbamos a distintas para poder justamente ver cómo era y todas esas cosas. Y la verdad que es bastante similar acá. Ajá. Ok. Es bastante similar acá. La estructura del culto, La decís. estructura, Ujú. totalmente. La estructura del culto es muy similar a, por lo menos donde yo me congrego, excepto un domingo que fuimos a una iglesia donde era un estilo en el que yo no estoy muy acostumbrada a moverme. Entonces fue agarrar todo con pinzas y disfrutarlo de otra manera al culto. Ok. Aprender a que también se alaba al Señor de otras formas, ¿no? A ver, pero... Ilustraros. A ver. Queremos saber, A ver, claro. le cuento. Por ejemplo, en las iglesias donde había ido, hasta ese entonces se cantaba en inglés, por ejemplo, mínimas diferencias, ¿no? Ujú. Y en esta iglesia se cantaba también en suajili. Ok. Ah, bueno. No tenían letras ni nada, entonces también fue difícil como seguir la alabanza. Era un estilo más, ¿cómo sería la definición? Más agreste, por así decirlo, el lugar. Ujú. Y bueno, el lugar era totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada. Pero nada, esas experiencias son las que enriquecen la experiencia afuera, ¿no? Mm. El poder conocer a una iglesia en su forma original y cómo se relaciona con el otro, cómo se relaciona con el recibimiento hacia uno también. Y entre una iglesia y la otra, ¿cuál te pareció más africana? Esta, la que fui. La segunda. Sí, la segunda. Y a esto iba yo de cuando hablamos de cómo a veces en la misión pisamos la cultura, ¿no? Porque, claro, bueno, nosotros hoy llegaríamos, no sé, con canciones en español, con los grupos que escuchamos de música, sí, o bueno, claro, cualquiera de los ministerios de alabanza, de oración que son propios a nosotros, y llegaríamos quizá con la guitarra y con la batería y con toda la historia, Totalmente. cuando en África, por su cultura, es totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, algo que me sorprendió de esta iglesia es re gracioso porque en realidad todos teníamos sillitas comunes, normales, así. Y los pastores tenían Tronos. 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 Tronos tenían. Y eso fue como, a mí me sorprendió porque Sí. en general nunca había visto eso. Ujú. Así que eso fue como una de las experiencias más sorprendentes que he vivido en alguna de las iglesias que he podido ir. Ujú. ¿Sabes qué? Un comentario que quiero mencionar. En este mundo, tal vez más de la ventana 1040, los latinos tenemos muchas cosas similares. Vos decías que no era tan diferente el culto. Hay muchas cosas en las que por nuestra cultura más cálida, las relaciones, las amistades, el movimiento, muchas cosas encontramos como puntos, ¿no? Pero también hay diferencias como la que mencionabas vos recién. Y también creo que una de las dificultades que tenemos los latinos es la parte del trabajo en equipo, adaptarnos a trabajar con liderazgo, la planificación, la organización. Bueno, hay cosas que tenemos que aprender como latinos, pero sí tenemos una ventaja, que los latinos podemos entrar más fácilmente a algunas culturas. Sí, pero sabés que justamente la facilidad que tenemos de carácter,
no la podemos aprovechar porque nos falta la otra parte, por ejemplo, de la disciplina para aprender un idioma, ¿no? Eh, no sé si será latino o es propiamente argentino, esto de, nada, la atamos con alambre, yo me arreglo, yo sé inglés. Sí, Todos sí, decimos, todos me cuando pasó salimos eso, decimos, me pasó ¿te pasó, eso. no? Sí, fue Claro. terrible. Claro. Es que, claro, nosotros encaramos, somos así muy, nos animamos a todos los argentinos. Pero claro, después nos encontramos con que hay cuestiones técnicas que si no las sabés, no las sabés. Totalmente. ¿Cuál fue tu momento más bajo, digamos? O sea, después de llegar y encontrarte, wow, esto es Kenia, Emoción, sí, tal sí, información. las jirafas ahí, los elefantes y todo. Bueno, ¿cuál fue tu momento más bajo? Que vos decís, me quiero volver o qué hago acá o... Tuve dos momentos. ¿Mm? El primero fue posterior a esa emoción Claro, fuerte normal. que uno vive de, ay, estoy acá, puedo vivir la experiencia, todo es nuevo, todo es novedoso, pero después caes en la realidad de que estás lejos, de que tenés que servir, de que te tenés que comunicar a como de lugar, de que pasa una emergencia y bueno, estás lejos de casa. Y ese fue como el punto más bajo donde gracias al Señor el equipo pudo acompañar un montón. Eso siento que es muy importante, el equipo, cómo acompaña, cómo apoya. Desde acá, por ejemplo, yo tenía el equipo de Movida que me escribía, que nos escribía todo el equipo, y eso fue un súper acompañamiento también desde parte de la iglesia, pero también el equipo que fue conmigo, también fue de mucho acompañamiento y mucho apoyo hacia mí. Y después el segundo momento fue cuando ya estábamos por volver, el querer ya estar acá me agarró angustia también. Mira. Sí. Pero ese fue mínimo, porque dije, bueno, ya estoy por volver igual. ¿Y te costó desprenderte después de allá, de la cultura, Sí. de las relaciones, de lo que hayas vivido? Bueno, fue lo que, después de haber pasado, después de ya estar en casa, cuando yo llegué, volver fue súper difícil readaptarme. Ya. Sí, Sí, la vuelta fue a casa. increíble, porque claro, cuando yo llegué pensé que me iba a costar adaptarme, pero fue todo lo contrario. Cuando volví me costó readaptarme. Ujú. Y fue algo que me re sorprendió cuando lo estaba viviendo toda esta transición de volver a adaptarme. Me sorprendía que me estaba costando estar en mi propia casa. Sí, y hay un desafío Una muy realidad. grande, claro, y hay un desafío muy grande cuando se vuelve de estos viajes, ya te digo, ya sea de corto plazo o largo plazo, hay un desafío muy grande para los que experimentamos esto, que es acordarnos que el que está acá no lo vivió, ¿no? Porque entonces, porque nosotros venimos así como a tope La y cabeza diciendo, llena claro, de- ¿y cómo no lo podés entender? No lo vivió. Y hay que bajar un cambio y hay que explicarlo con mucho amor, con mucha paciencia. Y es todo un desafío, ¿no? Como si vos ese regresar de los viajes de corto plazo. Y creo que también es entender que ponerse en el lugar del otro, pero también entender que uno también vivió eso. Cuando uno estaba por salir, imaginaba ciertas cosas. Y cuando lo vivió, ahí cambió la perspectiva. Entender que el otro está en nuestra misma posición Exactamente. inicial. Tal cual. ¿Recomendás viajes a corto plazo? Completamente, completamente. Es una Vamos. experiencia hermosa, te permite vivir la misión de otra manera Ujú. y verla de otra manera y cuando volvés, poder servir de otra manera, poder tener otra visión de la misión también. Bien, así que como ya hemos compartido en otros podcasts, pero queremos recordarte que a través de la red de misiones mundiales Región Sur tenés oportunidades de experiencias a corto plazo o por lo menos te podemos ayudar a canalizar conforme a cuál es la inquietud que Dios puso en tu corazón. Quizás en África Oriental, como estuvo Cami allí en Kenia, en África Occidental, con los viajes a Senegal, a Medio Oriente, con Conexión Oriental. Y bueno, y hay muchas agencias que en realidad abren puertas para estas experiencias a corto plazo, que animamos a que inviertas tus vacaciones, a que inviertas, Sí. mirá, quizás guardando tus aguinaldos, si trabajás, guardando tus aguinaldos y vacaciones, prácticamente tenés solucionado el problema del viaje. Pero eso es la parte económica, que es lo más fácil. Después buscá capacitación, buscá asesoramiento, buscá mentoreo.
que puedan estar ayudándote en estos procesos porque van a ser de mucha bendición para tu vida. Sí, van a ser de mucha bendición. Vas a volver totalmente diferente. Creo que uno no vuelve igual después de un viaje de corto plazo. Y también va a bendecir a la iglesia. Creo que también todos en este proceso, aunque no vayamos, también estamos aprendiendo y desafiados a lo que hablábamos en el episodio anterior de cuidado integral. Pero bueno. Bien, y como fue Cami con sus 19 años, bueno, en el viaje que hicimos este año en África fueron personas de 70. ¿No? Solamente como para no cerrar el abanico y que los jóvenes me copen la parada, tenemos espacio para todos y todas, así que todos van a ser bienvenidos a Misión 360, una mirada integral para la tarea restante. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo podcast. Jere, Cami, el equipo técnico, hoy con Dafne y con Simons, gracias por las tareas realizadas. Los queremos. Nos encontramos en la próxima. Chau. Chau, chau.